No te conformes con las noticias filtradas. Escucha la verdad en Noticias Generación News. Regreso aquí a las noticias a la luz de la palabra y estamos con nuestro invitado de hoy, el doctor Samuel Pagán. Oye, Samuel, la próxima vez que te invite voy a conseguir un gorrito como este. Yo tengo también para sentirme ahí que estamos más o menos, tú sabes. En la misma liga. En la misma liga. Bueno, Samuel, te pregunto, hemos estado hablando sobre este asunto de entendiendo el conflicto de Palestina e Israel y obviamente tú que has vivido allá tantos años, desde el 80 y has estado allá haciendo tantos trabajos educativos. ¿Qué pasará finalmente? ¿Tienes idea qué pasará finalmente? Mira, tarde o temprano, no solamente en programas cristianos, sino en programas seculares, alguien sale con la pregunta, pero mire, doctor, estamos en las 12 menos 5. Estamos en el momento final. En los últimos tiempos. En los últimos tiempos. Ya se respira el juicio. Gog y Magog están listos y me citan a lo que yo le digo lo siguiente. Número uno, sí, estamos en los últimos días, sin temor a duda. Pero estamos en los últimos días desde Hechos 1:8 y 9. Recuerda cuando el Señor es traspuesto al cielo, los discípulos preguntan, ¿cuándo vas a establecer el reino? Es decir, ¿cuándo va a acabar todo y va a venir la paz milenaria y todo va a quedar igual como al principio? Y el Señor responde, bueno, el tiempo, y decía Reina Valera, el tiempo y las sazones de los tiempos los puso el Padre en su sola potestad. Es decir, desde el día 1, los discípulos estaban interesados en saber cuándo acababa todo. Y desde el día 1, el Señor le está diciendo, esa es una fecha que solamente está en el pensamiento y en la voluntad de Dios. Desde el día 1. Sin embargo, el apóstol Pablo, primera de Tesalonicenses 4 y 5, dice, los que quedemos para ese día. El apóstol Pablo pensaba que él iba a estar en esos días. Gille Ávila, estamos hablando a puertorriqueños, pensaba que él iba a estar en esos días. Recientemente hay un predicador mexicano, Alducin, que dijo que sí, que el Señor iba a venir y que iba a venir en el 27. Después se moderó un poquitito y cambió la fecha, pero lo presentó de esa manera. Siempre las personas desde el día 1 han estado preocupados por la fecha final de la venida del Señor y el tiempo final de los tiempos, por llamarlo de alguna manera u otra. Sí. Y esa es una preocupación válida, tampoco no es que lo están pensando mal, es una preocupación válida. A lo que yo le digo es que esa preocupación es tan importante que el Señor respondió a esa pregunta diciendo, miren, no se preocupen tanto por eso, preocúpense por ser fieles. Vivan como si esta noche fuera la parucía y la venida del Señor, pero esperen como si se tardara 1000 años más. Vivan como si esta noche fuera la parucía, porque el Señor está cerca y viene pronto. Ese es el idioma evangélico. Viene pronto, va a venir como ladrón en la noche. Ese idioma de inminencia ya viene muy, muy pronto. Pero al mismo tiempo hay que ser pacientes. Y el apóstol decía que el Señor es paciente y retarda su promesa para que todos procedan al arrepentimiento. Amén. Es decir, tenemos que vivir, el gran mensaje apocalíptico y escatológico es que tenemos que vivir como si el Señor viniera esta noche, pero al mismo tiempo tenemos que ser pacientes, como si se tardara 1000 años más. Exacto. Y añado lo siguiente, miren, este asunto de poner fechas viene hace mucho tiempo, desde los discípulos al principio. Yo recuerdo la vez que tú conoces el mundo de la editorial, Julio, que ustedes saben que las editoriales publican, el objetivo es publicar libros pertinentes. O sea, claro. No, tú no quieres publicar en el 2023 un buen libro, bueno para el 1950, sino que el 1950 pues ya pasó. Me llama
el director de CLIE y me dice, Samuel, necesitamos un nuevo libro sobre Apocalipsis. Yo dije, va a ser mi placer hacerlo. Yo soy muy respetuoso, muy grato. Y yo le digo, pues vamos a, eso me llamó en el 2011, octubre, noviembre del 2011. Y yo le dije, sí, vamos para el 2014, 2013, 2014. No, Samuel, no estás entendiendo. Es que en abril del 2012 se va a acabar el mundo. ¿Cómo? Wow. Sí, porque hubo una persona que salió diciendo que en abril 12 del 2012 se iba a acabar el mundo y gastó millones de dólares en anuncios en el mundo. Y en efecto, la gente esperó el 2012 y no pasó nada. Recuerdan ustedes que cuando iba a llegar el año 2000, la gente pensaba, las computadoras se van a dañar. Recuerdo, sí, el decía mundo muchacho. se va a detener. No esté en un avión en ese momento porque Se a va las a caer. 12 del mediodía de la noche todo se va a cambiar y ese avión se va a caer. ¿Recuerdan ustedes que Claro, sí. tampoco pasó? Con esa metodología, día y hora, va a ser en agosto 26, va a ser en febrero 15, va a ser en noviembre 6. No se ha llegado al día porque eso lo puso el Dios en su sola potestad. Ajá. Pero la gente sigue utilizando esa metodología el día de hoy. Sí. Y lo que yo le digo a las iglesias y le digo a los creyentes, si por 2000 años, esa metodología no ha dado resultado, ¿qué me hace sospechar que en esta ocasión va a dar resultado? La misma metodología. La misma metodología, exacto. Con respecto a la venida del Señor, nosotros tenemos esos dos criterios fundamentales. Hay que estar apercibidos como si fuera esta noche. Sí. Y hay que ser sobrio y esperar como si se tardara 1000 años. Ese aquí y ahora y ese mañana extraordinario, entre esos dos polos es que nosotros debemos vivir y debemos actuar, no desde la perspectiva teológica únicamente, pero sino en nuestro estilo de vida cristiana, vivir a la altura de la gracia del Señor. Amén. El primer elemento. Ajá. Dime. Entonces, te llama CLIE para eso de hacer un libro de Apocalipsis. Entonces, hiciste el libro de Apocalipsis, sí, porque yo sé que tú lo hiciste. Apocalipsis, una lectura eficaz. Ahora te pregunto, ¿qué le dice Apocalipsis a la iglesia hoy entonces? Ya que escribiste Magnífico, el libro. ese es el tema que voy a tratar ahora. Mira, los apocalipsis en general se escriben en momentos de crisis y adversidad. El Apocalipsis no se escribe desde la perspectiva de una boda, de celebración, el nacimiento de un niño, el año nuevo de fiestas, no. El contexto de los Apocalipsis son persecuciones, muerte, asesinato, disrupción de la familia. Por ejemplo, en el libro de Apocalipsis, desde el año 92, el emperador romano, que pensaba que él era Dios, el emperador entendía que él era Dios, usó el ejército para perseguir cristianos. Sí. Y cuando usó el ejército para perseguir cristianos, la acusación que le hacían a los cristianos es que eran ateos. No creían en el Dios que ellos tenían, que era el emperador. Cuando dos romanos se encontraban y se saludaban, se daban la mano y decían, acababan la conversación, César es el Señor. Y el otro le respondía, sí, César es el Señor. Se encontraban con un cristiano, hablaban. Cuando acababan, uno le decía al otro, César es el Señor. Y el cristiano le decía, no, Jesucristo es el Señor. Y ahí comenzó la dificultad. Y empezaron a perseguir cristianos. Primero los crucificaban con la cabeza hacia arriba, luego con la cabeza hacia abajo, luego los llenaban de aceite y los quemaban dando vueltas, acercándose al fuego. Luego tenían animales que venían y luchaban con leones y tigres. Luego trajeron elefantes que los pisaban y empezaban a jugar con el cuerpo. Fueron una persecución tremenda. Y en medio de esa persecución, Dios le habla a la iglesia a través del vidente y le dice en gran escala, este mundo no está en manos de la bestia. Este mundo no está en manos de la gran ramera. Este mundo no está en manos del 666.
Este mundo está en las manos de Dios. Y el futuro de este mundo, y el futuro de los cristianos, y el futuro de la iglesia, no es las lágrimas, ni el dolor, ni la desesperanza. Según el libro de Apocalipsis, lo que le espera a la iglesia, a los creyentes, son cielos nuevos y tierra nueva, que es lo que Dios tiene preparado para aquellos que le aman. Y en ese cielo nuevo y en esa tierra nueva hay un mar de cristal. Eso quiere decir que está calmado todo. Y en ese cielo nuevo y en esa tierra nueva y al lado del mar de cristal hay calles de oro. Y en esas calles de oro no hay guerras, no hay injusticias, no hay lágrimas, no hay coronavirus, no hay desesperanzas. Y el texto bíblico añade, porque las primeras cosas pasaron. Esa es la finalidad del libro de Apocalipsis. La última palabra en medio de la sociedad contemporánea no la tiene el emperador romano, la tiene el Cordero que en los evangelios llegó para ser llevado al matadero, como Cordero llevado al matadero, pero que en el libro de Apocalipsis no viene para ir al matadero, porque el Cordero de Apocalipsis es un Cordero transformado en león, el león de la tribu de Judá. Y el Cordero de Apocalipsis viene vestido de victorioso, de militar victorioso, donde no lo detiene nada ni nadie. Cuando uno lee el libro de Apocalipsis, uno nota que sistemáticamente en el libro hay un himno de alabanza. Y de momento están los 144,000 y todos cantaban: a él sea la gloria, la honra, el imperio y la potencia por los siglos de los siglos. Amén. Y luego la multitud, no hay quien la cuente, y cantaban también: a él sea la gloria, la honra, el imperio y la potencia por los siglos de los siglos. Amén. Es decir, que de acuerdo con el libro de Apocalipsis, lo que le espera a la gente de fe no es la destrucción extraordinaria, cielos nuevos y tierra nueva. Amén. Cuando el ángel se revela al vidente, el vidente empieza a llorar, el capítulo 5 de Apocalipsis. Y cuando llora, el enviado de Dios le dice: no llores. Eso es lo que dice el texto bíblico, Apocalipsis 5 y 6. No llores, porque el león de la tribu de Judá, miren el verbo que usa, ha vencido ya en el pasado. Exacto. No es que va a vencer, no es que está en proceso de vencer, no, ya ha vencido y tiene la capacidad y el deseo de romper los rollos, es decir, abrir la voluntad de Dios para que se lea el libro, es para que se pueda disfrutar la buena voluntad de Dios, que de acuerdo al apóstol es agradable y perfecta. Amén. Quiere decir que desde la perspectiva teológica y escatológica, este mundo está en las manos de Dios. Y añado, y si está en las manos de Dios, está en muy buenas manos. Amén. Excelente. Sería el sermón del domingo ahí. No, eso está poderoso, de verdad que sí. Ahora, te tengo otra pregunta en los últimos 10 minutitos que nos quedan, y esta es, ¿verdad? Mira, siempre que se habla de Apocalipsis, siempre que se habla de los últimos tiempos, ¿verdad? Desde que yo empecé en la iglesia hace 30 años y aún ahora en este tiempo, en toda esa conversación se habla de un personaje que siempre se dice: fulano es, no, siempre se habla, dice el anticristo, no, el anticristo es fulano, no, el anticristo es Chávez, no, el anticristo es el otro. Hay muchos candidatos. Hay muchos candidatos, Hitler, etcétera, etcétera, ¿verdad? Obviamente, la Biblia, Apocalipsis, habla de ese personaje. Háblame un poquito, ¿quién es el anticristo? Porque la gente hoy día, ¿verdad? Tristemente se pone a señalar quién es o déjalo, te llegan unas conclusiones que yo a veces digo, wow, pero ¿de dónde sacaron eso? Pero tú que escribiste el libro Apocalipsis y viendo el contexto que estamos, ¿quién es el anticristo? ¿Quién es la bestia? ¿Qué es el 666? O sea, háblanos un poquito de eso. Mira, el 666 es una referencia al emperador romano. Okay. Históricamente hablando. Ajá. Es una manera de referirse a él
Hay documentos cristianos que hablan del 777, que es una referencia a Dios. Ok. Y hay otros documentos que hablan del 888, que es una referencia a Cristo. Oh, wow. El 666, el número 6, no es el 7. El 7 es el número de la perfección. 3 veces el 6, que es el no perfecto, es lo perfecto, absolutamente perfecto. O sea, lo perfecto, lo imperfecto de manera óptima. O sea, lo peor de lo imperfecto. Ese es el 666. Y ha habido muchos candidatos. Por ejemplo, para Martín Lutero, el 666 era el Papa de Roma. Sin embargo, para el Papa de Roma, ¿quién ustedes creen que era el 666? Martín Lutero. Martín Lutero. Para los cristianos, en los años 80, decían que el anticristo y el 666 era Gorbachev en Rusia. Me acuerdo. Porque tenía aquí la marca de la bestia. Sí, el lunar que tenía. El lunar. Sí. Ahora, lo que ustedes no saben es quién ustedes creen que era el anticristo para los cristianos rusos. Ronald, 6 letras. Donald, 6 letras. Reagan, 6 letras. 666. Siempre ha habido. Yo recuerdo que cuando empezaron las luchas en Cuba, el anticristo era Fidel Castro. Cuando llegó las dificultades en Venezuela, el anticristo es Chávez. Maduro después heredó esa, ¿verdad? Para los años 30, esa distinción. Hitler. Sí, para los años 30, Hitler era. Hitler era. A lo que yo le digo lo siguiente, miren, el 666 representa todo lo que no es Cristo. Todo lo que va en contra de los valores cristianos. El 666 alude a las personas, a las instituciones que están en contra de la voluntad de Dios y están en contra de que la voluntad de Dios se implante en la sociedad. Que se implante la justicia, que se implante la paz, el respeto al cuerpo humano, que es templo del Espíritu de Dios, el respeto a la vida fuera de nosotros, pero dentro también la vida. Todo lo que representa la contraposición a los valores del reino, eso representa una actitud anticrística, por llamarlo de alguna manera, anticristiana. Y a eso nosotros los cristianos nos distanciamos y nos oponemos. Siempre me preguntan después de leer el libro, pero ¿va a haber una persona anticristo que va a venir históricamente en el futuro? A lo que yo le digo, quizá. Nosotros no podemos determinar cuándo ni cómo, pero quizá puede ser que haya una persona que represente su gobierno, digamos, su estilo de vida, sus valores, todo eso que el 666 representa. Pero en lo que eso llega, nosotros tenemos que cuidarnos de que esos valores adversos a la fe se metan en nuestros corazones. Nosotros tenemos que evitar que esos valores adversos a la fe se metan a la iglesia, porque el gran problema el día de hoy es que con este tema de la verdad alternativa, es verdad, pero alternativa, en las iglesias se han metido yo no sé cuántas actitudes y cuántos programas que en vez de glorificar a Dios, en vez de bendecir a Dios, en vez de afirmar la voluntad de Dios para la sociedad contemporánea, se acomodan a las realidades de la sociedad y en vez de la iglesia impactar la sociedad se está metiendo dentro de la iglesia y está afectando los programas congregacionales. El gran desafío de los pastores y las pastoras, los líderes cristianos, el día de hoy es que tiene que haber una vuelta a la Biblia. Tenemos que entender que tenemos que volver a la Biblia, estudiar la Biblia. Cantar es bueno. A mí me gusta cantar. La alabanza es magnífica. A mí me gusta alabar a Dios. Pero nada sustituye los estudios bíblicos sólidos en la iglesia para los que los cristianos tengan una infraestructura firme para poder enfrentar la adversidad en el nombre del Señor, especialmente en un momento tan complicado
como Exacto. vivimos el día de hoy. Amén. Claro que sí, estamos de acuerdo con eso, Pastor Samuel. Es excelente, de verdad excelente. Gracias por este tiempito que hemos tenido. Ya nos quedan 5 minutos para terminar el programa. Pero antes de terminar el programa, me gustaría Por favor. que nos dijera dónde la gente te puede conseguir en redes sociales, cuáles son las Mira, redes sociales, dónde pueden conseguir tus libros, etcétera, etcétera. me pueden conseguir en las redes sociales, Facebook, Twitter, que ahora ¿Cómo es te X, consiguen? ¿Cómo te consiguen en Instagram, las redes? Doctor Samuel Pagán o Samuel Ok, Pagán, sin ok. problema ninguno. Ahí me consiguen, ahí tienen mi teléfono, mi email. En estos días he estado con este tema, anoche estuve en Argentina, la semana pasada estuve en Tampa, la semana anterior, desde que ha empezado esta guerra, he estado en los diferentes medios hablando lo que estoy diciéndole a ustedes. Okay. Este mundo está en las manos de Dios y los cristianos y las iglesias en momentos como este no nos desorientamos, ni nos angustiamos, ni tornamos atrás. Confiamos en la promesa del Señor y estamos afirmando eso donde Amén. quiera que estamos. Amén. Y mis libros aparecen en Amazon, en las librerías cristianas y seculares, están por ahí. El total de libros que has escrito es 80 o más de 80. Un poquitito más de 80 libros he estado, generalmente de estudios bíblicos, de teología, Biblias de estudio. Biblia Por ejemplo, Plenitud, yo la edité en español. ¿Cuál? Plenitud. Ah, La Plenitud. Bueno, esa fue mi primera Biblia. Sí, Samuel. yo sé. La primera que salió, edición, yo la tengo todavía. La tuve que volver a enmarcar porque estaban saliendo las páginas de tanto que la usé. Pero eso fue una excelente Biblia. Trabajaste en La Plenitud, trabajaste en la NBI también, ¿verdad? Sí, En la traducción. dirijo En el la departamento de traducciones. Dios habla hoy también, Dios habla trabajaste ahí. hoy. Biblia en lenguaje actual. Lenguaje actual, la nueva traducción viviente. Una traducción viviente. También. The Message en español. También nosotros la preparamos. The Message en español, claro que sí. Sí, esto yo sabía que tú habías trabajado en la NBI y quiero hacer este detallito aparte antes de que nos vayamos, porque por ahí empezó a salir una información y unos videos de una gente loca diciendo que la NBI, que un montón de cosas, pero como yo trabajaba, como yo trabajaba en el mundo editorial y yo te conocía y conocía de primera mano, obviamente, el mundo de las traducciones de la Biblia por la gente que conocía, te conocía a ti, conocía a diferentes personas, ¿verdad?, que trabajaban en ese mundo. Yo sabía que eso era sencillamente una locura y siempre que me preguntaban yo decía, no, eso no es así. Vayan y vean este video del pastor Samuel Pagán, que él explica cómo es esto y por qué es que se hizo esta traducción de esta manera, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero para que la gente entienda un poquito, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. En la Reina Valera del 60 dice, esto no sale si no es con oración y ayuno. Pero en la NBI no aparece ese texto específicamente y mucha gente dice, esta Biblia no es de Dios, es del diablo porque no aparece ese texto. Ahora, el ayuno. Como teólogo y bibliólogo, explícanos por qué no aparece ese texto. No aparece porque nosotros traducimos los documentos más antiguos y fidedignos. Y esa expresión, porque sí aparece, este género no sabe si no es con oración, pero parece que en el siglo X de la era cristiana, la expresión oración y ayuno aparece en otro sitio de la Biblia. O sea, no es que se eliminó en todos lados, en ese lugar nada más. Y parece que el copista, oración, se le quedó ayuno y se lo añadió. Pero en los documentos más antiguos que tenemos del Nuevo Testamento no aparece. Entonces, la gente me pregunta, ¿pero quién se atrevió a quitarlos? A lo que nosotros respondemos, no, el problema no es quién los quita, quién los añadió. ¿Entiendes? Y nosotros tenemos conciencia que fue en el siglo 9, 10 de la iglesia cristiana, donde los copistas se sintieron libres como para añadir esos detalles al texto bíblico. Exacto. Ve, entonces esos son detallitos que mucha gente, el cristiano de a pie, no conoce y muchas veces, tristemente, ¿verdad?, otros cristianos fanáticos entran en unas expresiones que no tienen ninguna base ni sustento, ¿verdad? Por eso es importante poder estudiar y poder... Pastor, tú también diriges el programa doctoral, creo que de Fuller, ¿no? Yo dirijo el programa doctoral que se llama Presencia y Poder. Y el objetivo del programa es ver cómo el Espíritu Santo funciona dentro de la iglesia,
culto, inspiración, bendición, todo el poder del Espíritu Santo dentro de la iglesia. Pero además estamos estudiando cómo el Espíritu Santo no está cautivo dentro del templo y bendice también a las comunidades. Cómo el Espíritu Santo ha bendecido a comunidades indígenas, cómo ha bendecido a comunidades que no tienen la palabra, comunidades en dolor, la pobreza, la angustia, el cautiverio. Todo eso estamos investigando en este programa doctoral. Bueno, excelente. Yo espero pronto por ahí entrar, no en el doctoral ahora, pero en el de maestría pronto por ahí. Temprano. Claro, claro. Así que, bueno, doctor Samuel, gracias por estar con nosotros. Le bendigo. Muchas gracias por este tiempo. Así que gracias por todo. Saludamos a toda la gente. Ya terminamos el programa, así que gracias a todos. Mañana nos vemos aquí, mañana. Nos vemos a las 8 de la mañana, Dios mediante. Y como todos los jueves, tenemos a Carlos Sánchez con nosotros de Provida, Puerto Rico, donde vamos a estar hablando de temas relevantes relacionados a los asuntos del aborto y de la vida de los niños en el vientre. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde, compartan este video y nos vemos, Dios mediante, mañana a la misma hora, si Dios así lo permite. Bendiciones a todos, bendiciones. Noticias Generación News y Tiva TV no necesariamente se solidarizan con las expresiones que fueron vertidas en el pasado programa.